y música que trasciende. Desde Bayamón, Puerto Rico, esto es Blessing.fm, llenando tu vida del verdadero sabor de Cristo. ¡Feliz Navidad! Y próspero año nuevo de parte de la familia de Blessing.fm. Blessing.fm, Blessing Media Group y sus auspiciadores no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Bienvenidos a La Política a la Luz de la Palabra, con sus anfitriones, Daniel y Lizzy Marte. Saludos, bienvenido a su programa, La Política a la Luz de la Palabra, a través de esta su emisora Blessing FM, comenzando un año nuevo. Este es nuestro primer programa del año, jueves 9 de enero de este 2025. Les saluda Lizzy Marte y tengo que excusar al profesor Daniel Marte, ya que tiene unos compromisos. Pero hoy damos gracias al Señor que nos acompaña nuestra colaboradora, la pastora y doctora Angie González. Sí, buenas noches. Es un placer, como siempre, estar aquí contigo. Y bueno, hubiéramos querido tener a Daniel también por aquí, pero está en compromisos de trabajo. Así es. Así que le damos, ¿verdad?, la bienvenida a todos y exhortamos a que comparta este contenido muy valioso en esta noche. Ya estamos a 9 días de este año. Literalmente esto ha sido, mire, como decimos acá en el campo, a fuego la lata. Más largo que los capítulos de las novelas turcas. Hay mucha tela que cortar, Dios mío, que necesitaríamos bastante tiempo. Pero algo que nos inquieta en esta noche es este proyecto de la libertad, y me corrige la doctora, religiosa. Vemos que durante años pasados se ha tocado ese temita, pero alegadamente hay que unos toquecitos nuevos. Y entiendo yo que esto se debe, ¿verdad?, y me corrigen, a este suceso que tuvimos el 2 de enero. Donde alegadamente hay un grupo de personas celebrando una misa, ¿verdad? Y de momento irrumpe una persona con epítetos, insultos, alterando un ambiente que había un grupo de personas disfrutando allí, ¿verdad?, de su fe. Doctora, ¿cuáles son estas nuevas protecciones que trae este nuevo proyecto de la autoría del senador Tomás Rivera Chat? ¿Y cuáles son estas garantías de libertad religiosa? ¿Cómo esto nos afecta a nosotros, verdad? Que aquellos que tenemos una fe. ¿Y cómo nos mira, hace ya varios años se ha estado intentando esta ley para garantizar el derecho a la libertad de la expresión religiosa. Entonces la gente dirá, pero si eso es un derecho constitucional, ¿para qué necesitas una ley? Yo no voy a entrar en demasiado detalle sobre eso porque esa no es mi especialidad, así que esto es algo que deberíamos, ¿verdad?, trabajarlo con un abogado, pero de manera sencilla, que una persona que no es profesional de las leyes lo puede entender. La Constitución de Puerto Rico y de los Estados Unidos tiene una garantía constitucional al derecho a la libertad religiosa. Pero no existe aquí en Puerto Rico una ley que al detalle y de una manera, digamos, atemperada a la realidad de nuestros tiempos, traduzca esa garantía constitucional en asuntos específicos. O sea, esa garantía constitucional a la libertad religiosa en el día a día significa qué, a qué aplica, ¿ok? Porque sin una ley que nos defina esto con claridad, lo que ocurre es que hay un mar de confusión y la aplicación
dónde aplica, cómo aplica, qué significa, entonces es materia de interpretaciones en los tribunales y en todas partes, ¿no? Así que yo quiero, la ley es bastante, la pieza es larga, tiene 30 páginas, y la realidad es que tiene mucha carne, tiene mucha tela que cortar, y yo no pretendo en un solo programa discutir a fondo todo lo que esta pieza legislativa contiene. Pero sí, pues quiero poder empezar con alguna introducción. Este es el primer proyecto, es el proyecto número 1 que se radica en esta nueva legislatura del 2025. Y este proyecto de ley está presentado por el senador Tomás Rivera Schatz y pretende llamarse, el título que tiene es La Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico. Entre otras cosas, uno de los aspectos fundamentales de este proyecto es que pretende establecer la ley para el derecho fundamental de la libertad religiosa en Puerto Rico, pero pretende también enmendar el artículo 5 de la Ley 25 del 25 de septiembre de 1983, que es la Ley de Inmunizaciones Compulsorias. Entonces, por ahí ya anda la gente diciendo que hay un proyecto de ley que tiene que ver con las vacunas, que es para enmendar el asunto de las vacunas. No hay un proyecto de ley para enmendar las vacunas o lo que sea. Hay un proyecto para establecer el derecho fundamental a la libertad religiosa, y entre las áreas de aplicabilidad está la enmienda a la Ley 25 de la inmunización compulsoria. Pero la ley esta de libertad religiosa toca muchos otros aspectos más allá de solo lo que implica el asunto de las exenciones religiosas para las vacunaciones. ¿Ok? Y entonces, a grandes rasgos, de manera general, el proyecto reconoce, obviamente, el derecho fundamental a la libertad religiosa, pero también reconoce la autoridad de los padres. Entonces, esto es bien importante, porque pues, los menores están sujetos a la autoridad de sus padres. Los menores no son sujetos del Estado. Los menores están sujetos a la autoridad de sus padres, y son sus padres los que tienen todo el derecho en ley de tomar decisiones sobre sus hijos. Y en el caso de este proyecto, pues las decisiones que tienen que ver con los aspectos que este proyecto de ley toca, ¿no? Y voy a empezar a mencionar algunas de las cositas que este proyecto menciona. Voy a estar dándole para atrás y para adelante al documento, así que pues verán que como que me tardo un poquito buscando las páginas. En la página 9, las personas que nos están viendo y nos están oyendo en esta noche, mire, solamente vaya a la página del Senado, busque las medidas legislativas, y el primer proyecto que está radicado en el Senado, el proyecto número 1, es este, ¿ok? Así que lo puede buscar, por favor, míralo, léalo con calma, porque esto es un proyecto bien importante, de mucha relevancia para el país. Entonces, en la página 9, cuando el proyecto habla acerca del alcance, ¿cuál es el alcance de este proyecto? Él dice, esta ley tiene el propósito de reconocer la libertad religiosa como un derecho fundamental en Puerto Rico, y entonces aquí viene el alcance, que cobija a todo ciudadano. ¿A quiénes? A todo ciudadano, incluyendo empleados y funcionarios de las 3 ramas de gobierno, aquellos profesionales regulados y licenciados por el Estado,
y estudiantes, padres, tutores o encargados de estos en el sistema público de enseñanza ante acciones del Estado, así como pacientes en cualquier institución médico hospitalaria y para adultos mayores, público o privado. Y entonces ya nada más en esta oración tenemos mucho material. Porque cuando venimos, voy a usar solamente el issue de las vacunas, pero esto abarca mucho más que eso. Voy a utilizar el ejemplo de lo que pasó con las vacunas. Cuando venimos al asunto de que nos imponen una vacunación porque hay una alegada emergencia sanitaria, pero vamos a decir que la emergencia sanitaria es real, o sea, voy a conceder, ¿verdad? El beneficio de la duda. Vamos a conceder que la emergencia sanitaria es real. Pero usted es un ciudadano, cualquier ciudadano, o usted es un empleado o funcionario de las 3 ramas del gobierno. Y usted dice, ¿sabes qué? Yo tengo una convicción religiosa que no me permite participar de esa vacunación. Y porque es mi fe sincera, yo no me voy a vacunar. Pues ¿sabe qué? Siendo esta su creencia sincera, religiosa, el Estado no puede cuestionar la racionalidad de su creencia. El Estado te puede decir, pero es que es una locura, lo que tú estás creyendo, tu fe es un disparate. Sí, el Estado puede pensar que tu fe es un disparate, pero ¿sabes qué? No importa, porque el Estado no puede cuestionar, ni validar, ni legitimar la racionalidad de tus creencias. El Estado lo único que puede cuestionar, investigar, es la sinceridad de tus creencias. ¿Ok? Voy a usar un ejemplo que nos permita ver el asunto de la sinceridad de las creencias con más claridad. Okay. Oye, ¿cómo tú determinas que alguien es sincero? ¿Ok? Imagínate que me obligan a ponerme una vacuna, yo no me la quiero poner, pero la razón real no es una creencia religiosa. La razón real es que le tengo miedo a las agujas y no me gusta que me pongan una inyección. ¿Ok? Pero la razón de que le tengo miedo a las agujas no es una razón válida para no vacunarme. Entonces, yo escuché por ahí que si yo digo que yo tengo una creencia religiosa, me pueden exonerar del uso de esa vacuna. Y yo digo, ok, pues entonces, ¿cuál es la creencia? ¿Cuál es la creencia? Bueno, pues la creencia es que los cristianos dicen que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tú no puedes hacer nada a sabiendas, negligentemente, que haga daño a tu cuerpo. Y tú dices, wow, eso suena bien. Pues ¿sabes qué? Yo voy a decir que esa es mi fe. Voy a decir que esa es mi creencia. Entonces, tú estás en la playa con una barriga que llega a cualquier sitio 10 minutos antes que tú, con una cerveza, con un cigarrillo en la mano, con un plato de carne frita con mofongo y cogiendo sol sin sunblock. Y entonces, evidentemente, tú estás haciendo cosas que hacen daño a tu cuerpo. Entonces, si tú estás haciendo cosas que hacen daño a tu cuerpo, ¿cómo entonces me justificas que tu creencia sincera es que tú no te puedes poner una vacuna porque le hace daño a tu cuerpo? Wow. ¿Me sigue? ¿Sí? Entonces, o sea, porque es importante que la gente entienda
que no porque el Estado no puede cuestionar la racionabilidad de tu creencia, entonces por aquí se cuela todo el mundo y se inventan que tienen una creencia y por ahí para allá va. Uh-huh. ¿Ok? Mismo, ¿eh? Sí. O sea, esto es bien importante porque esta ley no pretende ser y no puede. Bueno, lo que retornamos con la doctora, estamos dialogando, ¿verdad?, sobre la ley del derecho fundamental a la libertad religiosa en Puerto Rico. Esta ley, ¿verdad?, este proyecto es el primero de este año, 2025, de la autoría del senador Tomás Rivera Schatz, donde busca reconocer nuevas protecciones y garantías relacionadas a la libertad religiosa. Así que les voy a pedir, ¿verdad?, que se mantengan en sintonía, a lo que nos vamos a una breve pausa y regresamos con la doctora. No se nos vayan. Esto es Blessing.fm. Síguenos en Facebook o Instagram como @BlessingRadioFM. Palabra y música que trasciende. ¿Eres aficionado al surf, voleibol o skateboard y buscas ropa con un toque moderno y un mensaje centrado en Cristo? Bright Clothing es el lugar ideal para ti. Visita nuestro sitio web en www.brightclothing.net y descubre la prenda que brilla especialmente para ti. ¿No asistes a ninguna iglesia? Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia te invita a visitar a sus iglesias hijas en los pueblos de San Juan, Caguas, Calley, Las Piedras y Guaynabo en Puerto Rico. Si estás en los Estados Unidos, visítanos en CRFPP de St. Cloud, Florida. Para más información, accede a nuestras redes sociales. Deseados, escogidos, amados y adoptados. La autora Mariel Pacheco te presenta su primer libro, Una generación sin padre, disponible en Amazon.com o en Kindle. Para más información, 787-349-9065. ¿Estás buscando mejorar tu educación y ampliar tus habilidades? ¿Quieres publicar tu propio libro, pero no sabes por dónde comenzar? Entonces, Easy Services es la solución para ti. Easy Services es una empresa puertorriqueña que ofrece servicios de mentoría educativa, talleres educativos, diseño instruccional, cursos en inglés conversacional y educación de libros e autopublicación para autores independientes. Con Easy Services tendrás acceso a servicios de mentoría educativa de la doctora Naisa Chinea Ponte, experta en su campo. Síguenos en nuestra página de Facebook Easy Services PR. Easy Services, tu socio en la educación y el éxito. Mamis, es tiempo de combinarte con tu princesa. En Emma's Bows encontrarás lazos, bandanas y turbantes para ti y tu bebé. Visita nuestras redes sociales o llámanos al 787-241-4923. ¡Yummy! ¡Qué delicioso! En Glorious Creations and More saborearás ricos postres, bizcochos regulares, keto, sugar y gluten free para toda ocasión. Llámanos al 939-332-9972 o accede a nuestras redes sociales. ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, Una Iglesia Diferente, La Poda Divina, Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. También puedes llamar al 787-605-3603. Esto es Blessing.fm. Síguenos en Facebook o Instagram como @BlessingRadioFM. Palabra y música que trasciende. Y regresamos nuevamente aquí con la doctora Angie González, la cual nos estaba, ¿verdad?,
presentando un ejemplo de cómo podemos entender, ¿verdad?, este nuevo proyecto de la Ley de Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa. Y ella estaba indicándonos que buscáramos, ¿verdad?, en la página web del Senado, la página 9, donde ella estaba haciendo mención de cómo estas garantías cubren a todo ciudadano, pero aquí nos quedamos, porque el ciudadano no es que diga yo pertenezco a X o Y religión, sino que lo que él dice tiene que ir a tono con lo que vive. Porque ya nos estaba dando una explicación, ¿verdad?, de que ya el Estado no puede cuestionar su fe, pero sí, mire, puede observar lo que quizá a ustedes por redes le encanta compartir y luego por aquí por la boquita decimos otra. Adelante, doctora. Ok, correcto. O sea, la persona tiene que poder presentar que su creencia, aunque su creencia sea irrazonable, que su creencia es sincera. Así. ¿Ok? Así que esta parte es bien importante. Ahora, leímos hace un minutito que el proyecto protege también a aquellos profesionales regulados y licenciados por el Estado y estudiantes. Mucha gente no sabe que, por ejemplo, hace algunos años el activismo de la diversidad sexual logró, a través de una orden ejecutiva que nos dejó el ex gobernador Ricardo Rosselló, imponerle a todos los profesionales de la salud, a todos, un taller, un adiestramiento de lenguaje inclusivo, lenguaje de género. ¿Okay? Cuando digo a todos los profesionales licenciados por la Junta Reglamentadora del Departamento de Salud, es hasta los veterinarios. Exacto. ¿Okay? Que tenían que coger un taller de lenguaje inclusivo. ¿Ok? Para ver si era perro, perra o perre. Ay, ¿okay? Dios mío. Y sí, y entonces, ese taller, que no tenía ninguna base científica, que era solo un taller de contenido ideológico, algunos profesionales empezaron a decir, esto choca con mis creencias religiosas. ¿Okay? Y hubo un grupo de profesionales que nos tomamos la iniciativa de demandar al Departamento de Salud, requiriendo que por nuestras creencias religiosas no se nos impusiera, no se nos obligara tomar ese adiestramiento como requisito para renovar nuestras licencias. Porque entonces nuestras licencias profesionales, el ejercicio de mi profesión, entonces ahora estaba condicionado no a mi título académico, no a mi experiencia profesional, no a mi adherencia a los códigos de ética, sino no a que yo cubriera la cantidad de créditos de educación continua que tengo que tener cada 3 años, sino a que yo cogiera un taller donde unos activistas ideológicos nos imponían que a la gente hay que hablarles en unos términos congruentes con la ideología de género. ¿Okay? Y entonces pues fuimos al tribunal y ese caso se ganó. En este momento los profesionales de la salud no están obligados a coger ese taller. Sin embargo, tú te vas a la Junta Reglamentadora de Profesiones de la Salud y en la Junta Reglamentadora te siguen diciendo que sí, que lo tienes que coger. A pesar de que la página de internet del Departamento de Salud tiene la orden administrativa, la carta circular, y ya precisamente desde enero del año pasado, ya hace un año, ese caso se resolvió y eso no lo tienes que coger. Pero entonces los profesionales pues no saben, llegan allí, este adiestramiento atenta o es contrario a tu fe, tú sientes que hay unas creencias tuyas fundamentales que te están haciendo, pero
o rendir tus derechos o quedarte sin licencia para... ¿Ok? Y entonces, a esos efectos es que viene esta protección de ley. Otra de las cosas que menciona el proyecto es a los profesionales licenciados, los estudiantes, padres, tutores o encargados de los estudiantes en los sistemas de educación público, privado, etcétera, etcétera. Hace décadas en Puerto Rico tú no puedes hacer una oración en una escuela. Exacto. Ya no se hacen reflexiones, nada. O sea, mucha gente no sabe que mucha gente en las escuelas porque llevan una camiseta que dice Cristo te ama. ¿Ok? Y entonces el ejemplo de tú expresar tu fe religiosa en Puerto Rico se viola todos los días en las juntas reglamentadoras de los profesionales de la salud, en las escuelas, en los colegios, cuando buscamos servicios médicos, en las agencias de gobierno, en muchos sitios. Exacto. Yo conozco una persona que trabajaba en una agencia del gobierno de Puerto Rico que tenía en su área de trabajo, en su escritorio, una con un versículo bíblico. Y su supervisor inmediato le tenía que sacar ese versículo, ser ofensivo a otra gente. ¿Ok? Entonces, es importante que la gente en Puerto Rico sepa que nosotros tenemos a nivel libre asociado y a nivel fe al libre ejercicio de expresión que Puerto Rico todos los días en todas partes. Hospitalarias para adultos mayores, público o privado. En Puerto Rico esto es, hay tanto obstáculo en este momento para tú ir a predicar a un hospital. Exactamente. La pandemia del COVID nos puso en la situación de que no podíamos ir a ver, a ministrarle, los pastores, los ministros, no podíamos ir a los hospitales y a los hogares de envejecientes. Eso lo vi yo como enfermera cuando tenía pacientes en piso. Ya eso estaba limitado, ni los capellanes podían entrar. Sí. Entonces, el proyecto dice que, por ejemplo, en esa situación, aún en medio de una situación de emergencia, si un médico o un terapista o una enfermera puede entrar a donde un paciente que está en un hospital o que está en un hogar de envejecientes, y para que ese médico o esa enfermera pueda entrar, tiene que ponerse una mascarilla, y tiene que ponerse una bata, y tiene que ponerse un face shield o lo que sea, para tener contacto con... Eso mismo tú se lo permites al sacerdote, al ministro, al pastor, para que también pueda entrar a darle servicio a ese paciente. ¿Ok? O sea, porque si aquí hay una situación de salud, una situación de riesgo en esa interacción entre el paciente y otra persona, y ese riesgo se reduce utilizando un equipo particular, y el médico, pues el pastor y el sacerdote también lo pueden usar. Que mucho hubo esa restricción durante el tiempo de la famosa enfermedad que andaba por ahí. Sí, muchísimo. ¿Okay? Entonces, hay algo que el proyecto menciona que a mí me encantó. Aparece en la página 13 y voy a buscarlo por aquí. En la página 13, en la línea 15 y 16, dice:
la ofensa que un observador pueda experimentar por el ejercicio de la libertad religiosa de un ciudadano no equivale a coerción. Entonces, esta línea es bien buena porque con el asunto de privilegiar, por ejemplo, a la diversidad sexual, Ajá. basta que una persona diga, yo me siento ofendido con lo que tú estás diciendo. ¿Ok? Entonces, ponte que yo, pues soy pastora y estoy en algún lugar y abro mi Biblia y leo algún versículo que habla de que la homosexualidad es pecado. Porque hay versículos en la Biblia que hablan sobre eso. Exacto. ¿Ok? Y yo estoy haciendo una lectura de la Biblia en la sexual y me dice, eso que tú leíste me ofendió. Pues ¿sabes qué? Bajo ese criterio de ofensa es que básicamente a los cristianos le han violado su derecho constitucional al libre ejercicio y expresión de su fe cristiana, de su fe religiosa. Bueno, porque los cristianos no son los únicos que entienden que la homosexualidad no es un comportamiento correcto. ¿Okay? Los musulmanes lo entienden también. ¿Okay? Uh-huh. Pero entonces, bajo ese argumento de que lo que tú dices a mí me ofende, nosotros nos hemos tenido que callar por años. Y se viola nuestro derecho constitucional porque alguien se siente ofendido. Pues, ¿sabes qué? El proyecto, que la ofensa que un observador, alguien que esté por ahí escuchando, hace en mi iglesia y yo estoy predicando y el mensaje que yo predico te resulta ofensivo, tú te levantas y te vas. Pero yo no pierdo mi derecho a expresar mi fe, mi creencia, mi convicción, a hacer las lecturas de mis libros sagrados, porque tú te ofendes. ¿Ok? Y el proyecto lo que dice es que la ofensa de ese observador no se puede considerar, no equivale una coerción. ¿Qué significa eso? Porque yo lea un versículo que hable en contra de la homosexualidad, yo no te estoy atacando ni te estoy imponiendo mi fe. ¿Ok? Pues no te gusta, pues no lo escuches, levántate y salte. ¿Ok? Pero yo tengo derecho al ejercicio de mi libertad religiosa. ¿Ok? Yo quiero que ustedes sepan que ya las redes están por ahí explotadas de grupos, ¿verdad? De activistas LGBT diciendo que van a dar la batalla y ya Pedro Julio dijo y ya Miguel Vázquez dijo y qué sé yo cuánto, y ellos van a dar sus batallas porque ellos entienden que esto atenta contra los derechos de ellos. Pero yo quiero que entiendan, y yo sé que esto que yo voy a decir le va a provocar acidez estomacal a alguna gente, yo quiero que entiendan que no existe un derecho a la diversidad sexual. ¿Ok? Existe un derecho constitucional a la libertad religiosa y a la libertad de expresión. Escuchen bien. No existe un derecho a la diversidad sexual, o sea, no existe un derecho a la diversidad sexual. No hay nada en la ley que proteja y cobije la diversidad sexual. Sin embargo, pues usted en el libre ejercicio de su privacidad, usted tiene derecho a la privacidad. ¿Okay? La ley le concede a usted, ¿verdad?, su derecho a la privacidad. Pues en el ejercicio de su derecho a la privacidad, pues usted hace con su cuerpo lo que usted quiera. Y usted mete en su cama a quien usted quiera. Y nadie le puede cuestionar eso, y nadie le puede censurar eso, y usted puede hacer con su sexualidad lo que usted quiera.
después que lo que usted esté haciendo con su sexualidad no sea un delito. ¿Ok? O sea, usted no puede con su sexualidad, pues sexualizar con un menor, por ejemplo. ¿Ok? Por lo tanto, es importante que la gente que ya van a empezar a escuchar a los medios de comunicación corporativos, dándole, ¿verdad?, cargando a estos grupos ideológicos. Promoción, exacto. Y atacando a los grupos religiosos, porque entonces el ejercicio de la libertad religiosa atenta contra las libertades de otros. Lo que pasa es que el derecho a la libertad religiosa es un derecho fundamental, constitucional, que tiene preeminencia sobre muchos otros derechos. Por lo tanto, pues usted tendrá derecho a su privacidad y usted tendrá derecho a hacer lo que le dé la gana con su sexualidad, pero ¿sabe qué? Hay un derecho a la libertad de la expresión y de la creencia, de la práctica religiosa, y usted tiene que respetar eso. Y si a usted no le gusta el discurso religioso, pues póngase unos audífonos y no lo escuche. Yo creo que esto tiene que ser tema todos los domingos en los servicios, para que la gente, cada ciudadano, ¿verdad?, que se congrega, mire, se lo aprenda, lo memorice y lo aplique, porque como usted mencionó, durante años nuestros derechos, ¿verdad?, de libertad de expresión religiosa han sido penalizados, y lo hemos visto, personaje en cárcel, pagando multas porque cierto grupito ha querido obligarlos a que ejecuten servicios para ellos. Pues mire, nosotros también tenemos derecho a decir, no, respétame y yo te respeto. Mira, en el tema del discurso como profesional, uno de los mitos que hay en Puerto Rico es que un psicólogo, un consejero, un trabajador social, en el ejercicio de su labor de ayuda a un cliente, no puede hablar de religión y no puede hablar de Dios. O sea, eso te lo enseñan así en las universidades. Desde que tú entras a la universidad a estudiar una de estas profesiones, te empiezan a adoctrinar con eso. Y te empiezan a decir, no, porque si tú eres psicólogo, en la oficina tú no puedes hablar de Dios y tú no puedes hablar de religión. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué yo no puedo hablar de eso? Si en el momento, y este proyecto define eso con claridad, en el momento en que yo estoy en mi oficina de servicios psicológicos dando un servicio, yo, porque estoy ejerciendo la práctica clínica de la psicología, no pierdo mi derecho a la libre expresión y a mis creencias religiosas. Yo no pierdo mi derecho todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 5. ¿Ok? Ay, Dios. Entonces, yo tuve un tiempo que fui profesora, daba clases a nivel de maestría, y entonces me pasaba con mucha frecuencia que los estudiantes me preguntaban, pero profesora, pero ¿y no se supone que uno no puede, cuando uno está con un cliente, uno no puede hablar de Dios? Y yo le decía, mira, cuando tú estás con un cliente, tú hablas de lo que el cliente quiera hablar. En la sesión de terapia se habla de lo que el cliente quiera hablar. La psicoterapia, la consejería, son profesiones sensibles a la cultura. Y el clínico se tiene que posicionar en la visión cultural del cliente. ¿Me sigue? Sí. Si el cliente es cristiano, el psicólogo, el consejero, tiene que posicionarse en esa, tiene que mirar al cliente a partir de esa multiculturalidad. ¿Ok?
si el cliente es musulmán, oye, a mí me ha pasado, no, eso no pasa con frecuencia, pero en mi experiencia clínica yo he tenido 2 clientes musulmanes. Wow. ¿Ok? Y tuve un budista. Pues mira, pues ¿sabes qué? Yo desde la primera sesión le dije, mira, ¿sabes qué? Yo no conozco mucho de esto, pero si tú me ayudas a entenderte, a entender tus ideas, a entender tu visión de mundo, pues yo te voy a... Oye, y en las 3 ocasiones, con los 2 musulmanes y con el budista, fueron procesos de terapia muy ricos para ellos y para mí. Yo aprendí un montón. Ellos alcanzaron sus metas de terapia y hablábamos de religión, de la religión de ellos. ¿Ok? Pues si podemos hacer eso con el que tiene una creencia religiosa minoritaria desde nuestro contexto cultural, porque no lo podemos hacer con el que tiene la creencia religiosa que responde a la cultura nacional. En Puerto Rico somos cristianos. Uh-huh. Nuestra cultura es una cultura cristiana. Y la gente o tiene creencias cristianas porque esa es su fe activa, o solo porque ese es su contexto cultural, su tradición. Ahí fue que formó sus valores. Pues entonces, si la persona viene y me habla de aspectos de fe y yo tengo las competencias religiosas para manejarlo, pues yo voy a trabajar con eso. ¿Ok? Que la sesión de psicoterapia no es para yo predicarle a la persona. No es para yo predicarle a la persona. Para yo predicarle a la persona, pues la persona va a mi iglesia el domingo al culto y me escucha predicar. La sesión de psicoterapia no es para yo predicarle a nadie ni para yo imponerle mis creencias. Pero la sesión de psicoterapia es para hablar de lo que la persona necesita hablar desde el contexto cultural que la persona lo quiere atender. Y si eso es un contexto religioso, el clínico tiene que hablar de religión. Si no domina el tema, tiene una de dos. O lo aprende o refiere el caso. ¿Ok? Así que no es cierto que en una sesión tú no puedes hablar de Dios y tú no puedes hablar de religión. No, eso no se puede. Eso es mentira. Y eso es adoctrinamiento que las universidades llevan décadas imponiéndonos para seguir violando nuestros derechos a nuestra libertad religiosa. ¿Okay? Uy, eso es, como dicen ahora por ahí, dicen, se tenía que decir y se dijo. ¿Okay? Sí. Entonces, estos son el tipo de discurso que generan que le monten a uno una querella ética porque uno en un programa dijo tal o cual cosa. ¿Okay? Yo no estoy inventando, eso a mí ya me ha pasado. ¿Eh? Así que, pero parece que yo no escarmenté, no aprendí la lección. ¿Ok? Entonces, sobre el asunto de, porque yo sé que a la gente le interesa mucho, ya el tiempo va corriendo, pero el asunto que tiene que ver con las vacunas, la gente tiene mucho interés sobre ese tema. Bueno, antes de eso, déjenme, sobre el asunto del contexto escolar, miren qué cosas interesantes dice el proyecto. El Departamento de Educación no puede discriminar a un estudiante por motivo de brindar un punto de vista o expresión religiosa. Pues si el estudiante quiere emitir una opinión religiosa, eso es válido. Un estudiante puede expresar sus creencias religiosas en trabajos escolares, obras de arte y literarias y en otras tareas escritas y orales sin ser discriminado. Pero ahora. ¿Okay? Si el maestro te da un proyecto y te dice que tú tienes que hacer un proyecto de quién es tu persona favorita y tu persona favorita es Jesucristo, no te pueden discriminar y te tienen que permitir que tú hagas el proyecto de tu persona favorita, Jesucristo. ¿Ok? El estudiante puede usar ropa, accesorios y prendas que muestren un mensaje o símbolo religioso en las escuelas. Un estudiante puede orar o participar por iniciativa propia en actividades o expresiones religiosas antes, durante y después del día escolar. O sea, no es cosa de que no, tú puedes orar antes de que toque el timbre o después que toque el timbre. No.
No, porque el estudiante no pierde su derecho a su expresión religiosa de 8 a 3. Ok. Entonces, cuando la gente empieza a ver el detalle, dice, ándate, pero si es que a nosotros nos han violado la libertad religiosa por décadas. Así es. Porque es que estamos acostumbrados a que nos violen la libertad religiosa. Así mismo. Ese de 8 a 5, de 8 a 3, como que uno tenía que mantenerse haciendo ¿verdad? La asignación en ese momento, si era trabajando o estudiando y no se podía hacer nada más. Mira, esta otra. El Departamento de Educación deberá darle a un grupo estudiantil religioso acceso a las mismas instalaciones escolares para reunirse que a otros grupos escolares seculares. Y si yo quiero montar un grupo de batuteras en la escuela y me van a dar un salón para que yo reúna a las batuteras de 2 a 3 de la tarde, no me pueden negar un salón para que yo reúna un grupo de estudio bíblico. Una confra. Una confra. O sea, ¿por qué puedo reunir a las batuteras y no puedo reunir al grupo de estudio bíblico? Si no existe un derecho constitucional a ser batutera. ¿Ok? O sea, a nosotros nos han violado la libertad religiosa por décadas. Estamos todos. Solo nos adaptamos y llegamos a la conclusión de iris what it is, así es como se mueven las cosas, y entonces dejamos de protestar, dejamos de reclamar nuestro derecho. ¿Ok? Ahora, con el asunto de las emergencias sanitarias, el proyecto entonces dice un montón de cosas, también es bien amplio, pero voy a leer entonces un par de cositas. Dice, si la política de visitas del hospital en medio de una emergencia, dice, deberán permitir a miembros del clero religioso visitar a un residente o paciente que solicita dicho servicio para fines religiosos, incluso durante un estado de emergencia declarado. ¿Ok? Que el paciente dice, yo quiero ver a mi sacerdote, aunque haya una emergencia, hay que permitirle al sacerdote que vaya a ver a esa persona. ¿Ok? Oye, imagínate, a nosotros no nos permitían entrar durante la pandemia a ver a nuestra gente. Se murieron en los hospitales, se murieron en los centros de envejecientes y no pudieron recibir ni la visita de su sacerdote ni la visita de su pastor. Exacto, fue algo horrible. Eso fue terrible, eso fue terrible. Entonces, sobre el certificado de inmunización, dice, no se requerirá el certificado de inmunización para admisión o matrícula, el papel verde. Lo que las mamás conocen como el papel verde. ¿Okay? No se requerirá el papel verde para admisión o matrícula de aquel estudiante o niño preescolar que presente una declaración jurada de que él o sus padres pertenecen a una organización religiosa cuyos dogmas confligen con la inmunización o de que él o sus padres tienen sinceras creencias o convicciones religiosas que están en conflicto con la inmunización. O sea, no tienes que pertenecer a un grupo religioso. ¿Ok? Es si perteneces a un grupo religioso o si tienes sinceras creencias, aunque no participes de un grupo religioso. ¿Ok? Entonces, sigue diciendo, las exenciones por razones religiosas no podrán ser dejadas sin efecto a menos que medie una orden administrativa expresa por un término que no excederá la duración de una declaración de epidemia emitida por el Departamento de Salud de conformidad con su ley habilitadora. O sea, no pueden venir a cancelar las exenciones ahí como que indefinidamente. ¿Okay? Tienen que tener un término. Dice, los estudiantes exentos de las disposiciones de esta ley no podrán ser vacunados durante una epidemia sin el consentimiento informado por escrito del padre, madre, tutor legal. En casos de epidemia, él o la estudiante
no vacunado estará expuesto a permanecer fuera de la institución educativa o escolar o lugar donde deba cumplir con las disposiciones de esta ley hasta la culminación de la epidemia o lo que por reglamentación se establezca. O sea, pues hay una epidemia y no pueden ir a la escuela si no se vacunan, pues se quedan en la casa, pero la escuela o colegio vendrá obligado a entregarle todo el material de estudio al estudiante para evitar el rezago escolar. En aquellos casos donde la educación a distancia o remota no sea una opción para el estudiante debido a otras condiciones o por alguna diversidad funcional, se realizarán los acomodos necesarios para que pueda asistir a la escuela o recibir educación. ¿Ve? O sea, estos estudiantes que tienen diversidad funcional, que no pueden manejar la educación desde el hogar o de manera virtual, por computadora, por teléfono, pues ¿sabes qué? La escuela tiene que buscar la manera de acomodarlos y darle el servicio en la escuela. Sin vacunarse, con su exención, y los tienen que atender allá. Y con el consentimiento informado de todo lo que se permite. Y con el consentimiento informado de los padres, ¿ok? Entonces, sigue diciendo, las protecciones constitucionales de libertad religiosa no serán condicionadas a recibir ayuda estatal o federal para cursar estudios en las escuelas o colegios de Puerto Rico. ¿Eso qué significa? Lo que pasa es que si no te vacunan, nos quitan los fondos. De mucho vimos eso. Estatales o federales. Ok. Exacto. Y dice, el Estado no podrá imponer sanciones que incluyan multas o cárcel a ningún padre, madre o tutor legal a base de su libertad religiosa que decida no vacunar a sus hijos o hijas. O sea, el Estado no puede entonces decir, no vas a vacunar a tu hijo, pues te voy a poner un caso de maltrato, de negligencia y vas preso. Y no recibes beneficio. No puede hacer eso. Exacto. Entonces, sobre el consentimiento informado, dice, la data que contengan, tiene que incluir la data que contengan los compuestos de cada una de las vacunas, los beneficios, los efectos secundarios, efectos adversos a corto, mediano y largo plazo, para que el padre, madre o tutor pueda decidir responsablemente qué vacuna o vacunas su hijo va a recibir. ¿Ok? Y por ahí que mira que se han inventado varias vacunas. Ya mira, borramos el número de cuántas vacunas hay ahora. Cuando mi hija era pequeña, o sea, tuvimos que manejar unas situaciones de unas condiciones de salud. Y a lo largo de muchos años que estuvimos recibiendo esos servicios, yo creo que en 3 o 4 ocasiones los médicos de la clínica me dijeron, mira, hay un protocolo experimental de un medicamento y queremos ver si tú autorizas que la nena participe. Y yo, ok, no hay ningún problema. Ellos me daban un mamotreto de papeles, que a veces eran 20, 30 papeles, y ellos me decían, pues mira, aquí está la información, llévatela, léela, y cuando vengas a la próxima cita, que habitualmente era en un mes, tú has leído toda esa información, nos reunimos contigo, nos haces las preguntas que nos tengas que hacer. Oye, me daba oportunidad de meterme en la computadora, chequear por internet, buscar más información. Iba al mes, hablaba con los médicos, hacía las preguntas. Oye, hubo protocolos que yo dije, pues dale, vamos a hacerlo. Filmé y ella participó del protocolo. Y hubo protocolos que yo dije, mira, en este yo paso. ¿Ok? Pero no era ese consentimiento informado que le daban a la gente para ponerse las vacunas estas, que era medio papel, firma ahí, y ese papel no daba ninguna información. Y usted menciona ni siquiera papel. Se le concedía a la gente, exacto, a los que le dieron el papel. Oye, cuando hicieron los cervicarros aquellos de vacunación, que eran aquellas filas de carros, la gente sacaba el brazo por la ventanilla y subía la manga. Es que eso fue aberrante. ¿Cómo es que nosotros como sociedad llegamos a esa barbaridad?
¿Ok? Temor. ¿Cómo es que habiendo vacunas que no tenían autorización de uso de emergencia para menores de edad, en Puerto Rico se le pusieron esas vacunas a menores de edad, y cuando el presidente del Colegio de Médicos, que en aquel momento era don Víctor Ramos, él dijo, ay, eso no es nada, pues, pues bendito, vacunaron a los menores con una vacuna que no se suponía, pero pues eso fue un ups. ¿Okay? O sea, eso fue lo que nosotros vivimos, y eso es lo que este proyecto pretende evitar que vuelva a ocurrir. ¿Okay? Nosotros tenemos un derecho constitucional a nuestra expresión religiosa, a nuestras creencias religiosas, y ese derecho es constitucional. Prima sobre otra cantidad de situaciones o derechos en el país. Y este proyecto de ley lo que pretende es traducir ese derecho constitucional en unas situaciones concretas, específicas, para que entonces nosotros en el día a día podamos manejar y ver la aplicabilidad en cada entorno de nuestra libertad religiosa. Bueno, doctora, se nos está acabando el tiempo, pero miren, vamos a tener el compromiso de seguir discutiendo más sobre esta ley, que es muy interesante, y a cada uno de ustedes, mire, preste atención, porque esta ley de derecho fundamental de libertad religiosa, tenemos que, mire, yo creo que aprendérnosla, los detalles más importantes, y aplicarlo. Doctora, ¿dónde la podemos conseguir para sus servicios profesionales? Claro que sí, para servicios psicológicos y para conferencias nos deja un mensajito en el 787-613-5908. Si están buscando una iglesia donde congregarse, estamos en la Avenida Los Millones en Bayamón, Iglesia de Jesucristo, Palabra y Fe. Y si quieren explorar el resto del contenido que nosotros publicamos, angiegonzalezsinadornos.com, esa es nuestra página web, y también nos consiguen en las redes como Angie González Sin Adornos. Así que hacemos el compromiso con ustedes, ¿verdad?, de darle continuidad a esta información valiosa que nos trajo la doctora. Y mira, a cada uno de ustedes, recuerde que para este tiempo Dios nos ha llamado. Si Dios lo permite, nos veremos el próximo jueves. Bendiciones a todos. En esta Navidad, en Blessing.fm, estamos tan llenos de gozo y alegría que no cabemos. Tan apretados como una yunta de pasteles. Y no importa si le echas ketchup, lo importante es que esta Navidad disfrutes palabra y música que trasciende. Desde Bayamón, Puerto Rico, esto es Blessing.fm, llenando tu vida del verdadero sabor de Cristo. ¡Feliz Navidad! Y próspero Año Nuevo, de parte de la familia de Blessing.fm.